Bueno, muy buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, sí, se ¿No? escucha. Vale, perfecto. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Quiero pues saludar a los alcaldes y alcaldesas, sobre todo de la cuenca minera, el Andévalo, y los compañeros también de la Sierra, alcaldes también de la Sierra, diputados provinciales que nos acompañan, senador también, jefe de servicio y técnicos de la Diputación Provincial, que también están hoy aquí con nosotros presentes, y bueno, y de todas las áreas que para nosotros, como bien sabéis, es muy importante trabajar el reto demográfico desde la transversalidad de todas las áreas de la Diputación. Todos los que estáis aquí, que me conocéis, sabéis que la Diputación, pues desde el inicio, en este caso de mi pequeño mandato, pues empezamos a trabajar en lo que es el reto de la despoblación, ¿no? El reto demográfico, cómo repoblar de alguna forma con acciones positivas que atrayeran lo que son a familias, a jóvenes a nuestro territorio, que fijara la población en nuestros municipios, sobre todo en las 3 comarcas más despobladas, pues qué acciones había que poner en marcha por parte de la institución provincial que los alcaldes y alcaldesas pudieran trasladar de alguna forma a sus municipios. Lo primero que hicimos, como bien sabéis, fue crear el comisionado del reto demográfico. Dentro de ese comisionado, vinculada a las 3 comarcas más despobladas, pues creamos un equipo de hombres y mujeres formado por alcaldes y alcaldesas, que eran un poco los responsables, no de hacer un diagnóstico, porque dijimos que el diagnóstico ya estaba hecho, pero sí de poner en común cuáles eran los puntos que alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas veían que eran de interés para avanzar en el concepto del reto demográfico. A lo largo de todos estos 2 años hemos estado trabajando primero para que la ciudadanía onubense supiera que era uno de los objetivos prioritarios de la Diputación, ¿vale? Fue el primer año, un poco, lo que era sentar las bases de este trabajo que se quería desarrollar. Y por otro lado, el segundo año empezamos a hablar de provincia inteligente, territorios inteligentes, municipios inteligentes. A partir de ahí, pues han sido varias las formaciones que han tenido los alcaldes y alcaldesas y varios el trabajo que se ha desarrollado a través del Plan Estratégico Huelva Mar, que como sabéis es una de las patas más importantes que tenemos dentro de la Diputación Provincial de Huelva, que es lo que nos ayuda un poco a ese concepto de la digitalización sostenible en los territorios, que es uno de los pasos más importantes que tenemos que dar a la hora de buscar esa cohesión social y ese equilibrio territorial entre los municipios, ¿no? Que independientemente del kilómetro en el que se encuentre de la ciudad o del área metropolitana nuestro pueblo, independientemente de las oportunidades, todos los municipios, todas las personas que vivan en los pueblos, pues tengan las mismas oportunidades. Y empezamos a trabajar en este concepto de municipios inteligentes. Ahí es donde, dentro del área de innovación, pues tenemos la oportunidad de encontrarnos con Manuel Campos Vidal, un experto de la comunicación, sociólogo. Creo que muchos de los que estáis aquí, sobre todo los que peináis canas, lo conocéis por los famosos debates electorales, ¿no? En aquellos momentos Aznar y Felipe González, y después los sucesivos candidatos que hemos tenido a la presidencia del Gobierno de España. Además de eso, él es un comunicador que tiene pues ahora mismo una fundación, Next Educación, en el que está trabajando muy de lleno con todas las diputaciones del territorio nacional en este concepto de municipios inteligentes. De hecho, pues tiene una cátedra de reto demográfico y dentro de ella pues tiene esta formación que vamos a tener a partir del día 20, en el que ya, bueno, desde hoy pues están abiertas las inscripciones y podéis participar pues todos los alcaldes, alcaldesas, técnicos de los diferentes ayuntamientos de la Diputación Provincial y también personas que trabajáis por el reto demográfico, que formáis parte del tejido asociativo o de la propia ciudadanía de a pie, como la compañera del Cerro, que también viene pues trabajando a lo largo de todos estos años en un proyecto también muy bonito
que estamos intentando a ver si termina de florecer. Todos estos son un poco los ingredientes que nos lleva a tener hoy con todos vosotros aquí a Manuel Campos Vidal en esta conferencia inaugural, que lo que pretendemos es que sea más que nada un diálogo, un coloquio entre todos los presentes, sobre todo cómo podemos aportar todo desde, podríamos decir, desde nuestra visión, tanto a nivel interna como externa, desde nuestra pequeña trinchera donde cada uno estamos trabajando, desde nuestra propia competencia, cómo podemos aportar a este concepto de municipio inteligente, de territorio inteligente. ¿Cuál es la filosofía del propio concepto? ¿Cuáles son esas buenas prácticas, que también es muy importante, que ya existen en otros territorios del ámbito nacional, y cómo podemos avanzar? Y cómo podemos avanzar desde las tres claves que Manuel hoy pues, nos va a poner encima de la mesa, que es la sostenibilidad, es la comunicación, sobre todo, y es la digitalización. No podemos tener ese equilibrio territorial y esa cohesión social si no tenemos esa digitalización, esa innovación y esa tecnología incorporada en cada uno de los territorios. Así que yo sin más pues le paso la palabra a Manuel Campos Vidal para que él también pues, nos introduzca un poco pues, esta formación que vamos a tener a partir del próximo día 20 y a partir de ahí pues, establecer este diálogo entre todos los presentes. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amables. Gracias, presidenta, por su invitación y gracias por la sensibilidad, sobre todo, por entender que estamos en un momento crucial en la historia de nuestros pueblos y de nuestras comarcas y de nuestras provincias, en los que si nos ponemos en orden, si sumamos además el proyecto político con la formación, seremos capaces de darle la vuelta. Yo creo que tenemos una oportunidad en este momento en España que no habíamos tenido hasta ahora, porque si miramos hace 4 años solamente, el día 31 de marzo se cumplirán 4 años de aquella manifestación en el centro de Madrid que llamábamos la España vaciada. A mí se me encargó que redactara aquel manifiesto y lo hice con mucho gusto, fue un honor, y lo leímos con la directora de Radio Nacional de España, ella y yo, en la Plaza de Neptuno. ¿Y cuánto ha cambiado España desde aquellos 4 años? En general ha cambiado mucho, a veces no nos damos cuenta porque estamos demasiado encima, ¿no?, de los acontecimientos. ¿Y cuánto ha cambiado España sobre estos elementos, concretamente del reto demográfico? Yo creo que aquello fue un antes y un después. A partir de ahí han pasado cosas como porque, por ejemplo, cuando en un debate, precisamente, de la Academia de Televisión, el candidato socialista dijo: si llego al gobierno, crearé un ministerio o equivalente de reto demográfico. Nunca hasta entonces había pasado. Es verdad que Rajoy había creado antes una comisión para el estudio de los problemas, muy bien y oportunamente creada, es verdad. Pero a partir de ahí se creó la Secretaría General del Reto Demográfico, que ocupa una persona como Francesc Boya, que era el presidente de una comarca, aquí hay presidentes de comarca, que es la Vall d'Aran, y antes había sido el presidente de la Asociación de Pueblos de Montaña en España. Claro, esto es muy interesante porque siempre solemos decir, yo creo que con razón, ¿no?, desde el territorio rural, bueno, yo soy de Madrid, lo aclaro, vivo en Madrid, pero soy de un pueblo del Pirineo de 139 habitantes en este momento. Por cierto, 139 habitantes y 4 candidaturas, pero en fin, esa es otra conversación que no viene aquí al caso, ¿no? O por lo menos el mes pasado había 4 en preparación, no sé en cuántas quedarán antes del día 28, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo que es importante entender es que a veces siempre nos quejamos desde el territorio. Es que en los despachos de Madrid o de Sevilla, ojo, o de Barcelona, ponen gente que no entiende el territorio. Bueno, en este caso no es así, porque Francesc Boya es una persona de la Vall d'Aran que los fines de semana, cuando no tiene tantísimo trabajo, pues está en su pueblo, está en el Pirineo y entiende esta cuestión, porque uno de los problemas fundamentales que aquí tenemos es que en general las leyes y las normas para el territorio rural, ustedes lo saben, se hacen desde las ciudades por personas que no tienen esa sensibilidad. Y eso pasa así. Pondremos un ejemplo, porque no todo es perfecto, ¿no? Cuando llegó, hoy se cumple ese aniversario del COVID y del estado de alarma, salió un decreto en el que se decía: nadie puede cultivar su huerto salvo que sea para producir y llevarlo a una cadena de suministro, una cadena de alimentación. Está muy bien visto, yo no me quiero imaginar
lo que hubiera sido aquella pandemia con un corte en la cadena de suministro alimentario. No nos lo podemos ni imaginar, hubiera sido un desastre, todos peleando por comprar algo, por conseguir algo de alimento para nuestras familias, ¿no? Pero el funcionario que lo redactó no pensó que en muchos pueblos de España, por no decir la mayoría, el huerto es un complemento de la despensa. El huerto es fundamental para muchas familias. Entonces, claro, había aquí un problema. ¿No? Yo cuando tengo una duda llamo al alcalde de mi pueblo. Le digo, vamos a ver, Pepito, ¿cómo van las cosas ahí? Me dice, ha salido este decreto y la gente no puede ir al huerto. Digo, no me digas que no van. Y me dijo, bueno, la Guardia Civil nos ha dicho, vayan de uno en uno, pero rapiditos. Bueno, espero que no cesen a nadie por esto, pero a partir de ahí nos dimos cuenta, en el contraste de que aquello estaba mal diseñado, hicimos unos programas, unas crónicas, etcétera, y a los 20 días se corrigió. Bueno, por suerte tenemos personas con sensibilidad en la Secretaría General de Reto Demográfico. Por suerte hay un presupuesto que quisiéramos más. Por suerte quisiéramos que fuera una Secretaría de Estado. Todas las cosas son perceptibles. Pero por suerte hay provincias que tienen un proyecto. Y como ha dicho el propio Francesc Boya, solo saldrán adelante aquellos pueblos que tengan un proyecto. Yo me permito hacer una ampliación y decir, por el conocimiento de que cada semana, más o menos, y sin exagerar, a veces más, estoy en una provincia y veo qué es lo que pasa, solo saldrán adelante aquellas provincias que tengan un proyecto. Y yo agradezco la oportunidad porque en diálogo con Juan, en diálogo con la presidenta esta mañana, en diálogo con el vicepresidente, en diálogo con otras personas y en el diálogo, si quieren ustedes, escuchándoles a ustedes, percibo que en Huelva hay un proyecto. Y no solamente porque tenga el plan estratégico de Huelva Smart, sino porque hay una idea, se sabe dónde va. Y como planteamos al principio, no se trata ahora ya de hacer un nuevo estudio y de análisis para saber si es la zona del Andévalo la que ha crecido más, ha crecido menos en despoblación, etcétera, sino que sabemos qué nos pasa, sabemos qué es lo que necesitamos y tenemos claras varias cosas que están expresadas en este diplomado de territorio rural inteligente. En primer lugar, la digitalización es fundamental, ya lo sabemos. Tampoco podemos engañarnos. Muchos pueblos se van a llevar una sorpresa. No quiero ser yo aquí el agorero. Ya tenemos fibra óptica. Pero si la fibra óptica se queda en la entrada del pueblo o llega solo a la plaza central y no hay lo que técnicamente y coloquialmente los telecos llaman el despeine, si no hay despeine, pues a partir de ahí no podrá, la capilarización para cada una de las ciudades, habrá nominalmente fibra óptica, estará allí, pero tiene que pasar y no se podrá utilizar además para aquel huerto que queremos controlar el regadío a través de nuestro teléfono móvil, a través de internet, o aquella granja que tenemos a 3 kilómetros, etcétera, etcétera, donde nunca jamás llegará la fibra óptica. Bueno, por suerte, la semana pasada el Gobierno aprobó una partida de 70 millones de euros que proceden de los fondos Next Generation, por los cuales a través del satélite Hispasat, con una nueva tecnología de 100 megas, con menos latencia es eso que ven ustedes en el telediario, que le dices, ¿cómo estás, fulanita y tal? Y tarda, porque sube arriba 36.000 kilómetros la señal, 36.000 al satélite, baja 36.000 y entonces viene la respuesta. Eso es la latencia, ¿no? ¿Conocen, no? Bueno, pues con menos latencia, con más chorro, por decirlo así, más caudal, que en este caso son 100 megas, y eso nos permitirá tener internet a coste cero en algunos territorios, no en las grandes ciudades, porque se supone que hay fibra óptica, pero en esos territorios que queremos recuperar, ¿de cuánto me cuesta esto? Cero. No, pero tengo que pagar la instalación. No la pague, también está cubierta. Y además le van a dar 20 euros mensuales para rebajar la factura que había de 55, la cuota de 55 mensual, bajarla a 35. Pero lo adelanto yo y luego me lo devuelven. No, va directamente, se lo pone. Esto es un elemento nuevo que tenemos que antes no lo teníamos. Todavía no está en marcha, va a estar la semana que viene en marcha, pero está aprobado ya, ¿no? Bueno, pues eso, por ejemplo, es un elemento fundamental. Por tanto, la digitalización la podemos ganar gracias a todo esto y donde haya fibra óptica, pues felicidades, porque hay gente que necesita mucho más que 100 megas porque tiene un trabajo profesional que hacer desde los pueblos, etc. La segunda cuestión es la sostenibilidad.
Nosotros vivimos en un país en el que el 80% de los ciudadanos vivimos en el 20% del territorio. Y esto es insostenible, también desde el punto de vista medioambiental. No puede ser, porque eso significa grandes zonas del país absolutamente sin nadie o con poca gente. Eso significa que queda abandonada muchas zonas y muchas fincas, y de ahí la voracidad creciente de los incendios forestales, y así sucesivamente. Por lo tanto, es muy importante que haya personas en el territorio, y es muy importante que haya personas que vuelvan al territorio. Yo escuchaba hace un momento a la presidenta decir algo que comparto totalmente. Las personas, después del COVID, están identificando mucho más el pueblo como un lugar seguro en cuanto a salud. Seguro también en cuanto a menos ansiedades y, por tanto, respecto a la salud mental, que ahora está aflorando un problema que existía, no lo hemos descubierto ahora mismo. Eso es verdad, pero mucha gente, ustedes lo saben, quieren ir a vivir a un pueblo, a lo mejor pueden trabajar incluso a distancia, pero resulta que allí no hay vivienda. O como nos comentaban esta mañana, pues una compañera de un amigo aquí, que la han destinado a un pueblo ahí en el Andévalo, pero no puede vivir en ese pueblo, tiene que vivir 3 pueblos más para allá. Entonces, nosotros estamos en nuestra cátedra buscando ejemplos, y hemos localizado uno en la provincia de Huesca, Esplús, hemos localizado otro en Ourense, Toen, en el que es posible forzar, entre comillas, unas normas por las que se empuje, no se expropia a nadie, a que quien tenga 2 o 3 viviendas que se están cayendo en el centro del pueblo, el alcalde le puede decir, oiga, déjemela a mí, o esas tierras que no se ocupan en Galicia, páselo a un fondo que se llama un banco de tierras, que creó en su día Touriño, pero que nunca se puso en marcha. Pero bueno, vamos a probarlo, porque si no, esas fincas son abandonadas, ni siquiera los herederos saben dónde está, lo conozco por razones familiares, y luego al final aquello pues se incendia y se quema, etc. No podemos luchar contra la degradación, no podemos dejar que se degrade el territorio. Por tanto, primero, digitalización; segundo, sostenibilidad; tercero, cuestiones energéticas. Hoy día es muy interesante la posibilidad de que cada uno pueda tener sus pantallas, digamos, sus placas fotovoltaicas personales, o crear una comunidad energética local, que también hay ayudas para eso, pero tendremos que saber cómo se hace. Y entonces, por eso se trata de formar a las personas para que puedan pedirlo, porque esto es absolutamente necesario, ¿no? Y por último, lo ha dicho la presidenta y es verdad, la comunicación. Todo lo que no se comunica no existe. Así que yo creo, sinceramente, que esto que yo estoy percibiendo hoy, y lo digo con toda sinceridad, si no fuera así no lo diría, de este empuje que veo aquí, digamos, en esta Diputación, y hablando con algunos alcaldes, y seguiremos conversando si quieren, de esta modernidad en muchos proyectos. He estado esta mañana con Juan Alfaro y con parte de su equipo, viendo cómo es lo del programa Huelva Smart, etcétera. También hay que comunicarlo, porque si no, no se sabe fuera que aquí hay una posibilidad de recuperación enormemente interesante, que sirve para atraer población, para atraer inversiones, o para darle mucho valor a una provincia que está donde está geográficamente, pero que a lo mejor no se percibe tanto porque no ocupa tantos espacios, porque es muy difícil colocar un mensaje en esta sociedad tan compleja y tan intensa, fuera, digamos, muchas veces de las grandes capitales. Por tanto, son los 4 elementos que se van a estudiar aquí: digitalización, sostenibilidad, energía, impulso a las pymes que puedan estar en el territorio, al fenómeno emprendedor, y desde luego la comunicación. Y eso es lo que se ofrece, y le agradezco la sensibilidad de esta oferta, y que podamos encontrarnos allí en un estudio que tiene 20 horas, por las cuales 16 están grabadas, incluso con documentales, para que sea más ágil, digamos, la cuestión, pero que finalmente pueda tener también 4 momentos de hora o de hora y media o de lo que toque, en el que todos esos profesores especialistas puedan dialogar con los alumnos que quieran hacer algún tipo, con los participantes que quieran hacer algún tipo de observación, de pregunta, de duda, de crítica o lo que sea. Y eso es fundamental para escuchar.
solo habla bien aquel que escucha, ¿no? Decía Plutarco. Yo también he venido aquí a escucharles a ustedes, a escuchar a la presidenta, a escuchar a todos los que quieran decir algo, porque eso me va a enriquecer. Ya voy bastante sobrado en las horas que llevo aquí, pero todavía me quedan unas cuantas, con lo cual estoy a su disposición para los comentarios que crea conveniente. Muy bien. Una vez explicado lo que es el objetivo de esta formación, creo que también por el perfil de cada uno de los asistentes, Manuel, yo creo que podíamos empezar este diálogo, este coloquio, desde dos puntos de vista. Primero, a nivel interno de la propia Diputación, en el que no sé si cada uno de los jefes de servicio y técnicos de las diferentes áreas tienen interiorizado el concepto transversal de municipio inteligente, cómo cada uno puede aportar en este concepto de municipio inteligente. Y por otro lado, también teniendo aquí la presencia de muchos alcaldes y también personas responsables del tejido asociativo en los diferentes municipios, ¿cómo se puede combatir también ser un municipio inteligente teniendo necesidades básicas como pueden ser pues, en el aspecto sanitario, en el aspecto de la educación, en el aspecto del transporte público? Y bueno, y lanzando esas dos preguntas que creo que son las que nos unen más o menos a las personas que estamos aquí presentes, me gustaría que estableciéramos ese debate, este conversatorio, y que aprovecháramos que tenemos aquí la presencia de Manuel Campos Vidal para que cada uno también pues aporte su idea o incluso pues le preguntéis cualquier cosa que creáis oportuno. Sí. Bien, bueno, yo soy Antonio Muñiz, ya nos habíamos conocido antes, Manuel. Yo soy alcalde de Aroche, bueno, a Maru le pareció cuando creó las oficinas comarcales de reto demográfico que se componían en aquel momento en 3 comarcas de la provincia de Huelva: Sierra, Andévalo y Cuenca Minera. Ahora hay también, se ha detectado otra necesidad en la zona del condado, en una determinada zona del condado. Y bueno, componíamos un equipo en cada comarca de 3 alcaldes y con un equipo técnico de aquí de la Diputación pues hemos trabajado en desarrollar, en dar los primeros pasos en esta materia. La verdad es que en muchos sentidos tenemos que estar satisfechos, yo pienso sinceramente que se ha hecho un buen trabajo y que era muy difícil empezar. Yo creo que a veces simplemente con haber conseguido el objetivo de situar el tema de la despoblación en Huelva, en nuestra provincia, y otras cuestiones de reto demográfico, de situarlo en el debate público, creo que ha sido un primer paso verdaderamente sobresaliente. Me llamó el otro día, por ejemplo, la atención en un acto que tuvo la presidenta precisamente con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno. Y una de las claves de tu discurso precisamente era el reto demográfico. Es decir, creo que es algo que nos ha calado a todos y creo que en ese sentido hemos ganado mucho, independientemente de otras cuestiones que se puedan evaluar y medir de otra manera. Yo creo que el Gobierno de la Nación también ha dado un paso muy importante, como ha comentado Manuel Campos, a la hora de la creación bueno, yo no diría del Ministerio, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. A mí me da la sensación que es más transición ecológica que reto demográfico, sinceramente, pero evidentemente, bueno, tener una Secretaría General que esté trabajando por primera vez en esta materia, indiscutiblemente, indudablemente, es un logro magnífico. Después es cierto que se pueden evaluar, sobre todo desde el punto de vista del impacto que en los diferentes pueblos o en los diferentes municipios hayamos sentido todos los alcaldes que estamos en un territorio con estas necesidades, pues lo que sean acciones concretas. Que eso es otra cuestión, creo que merece un análisis, si lo hacemos de manera honesta, creo que merece un análisis, pues, al menos crítico en cuanto a los resultados técnicos. Pero es cierto que también a nivel del gobierno, pues esto ha ocupado y ocupa una relativa centralidad dentro de las políticas del gobierno. De hecho, creo que nos lo comentaba la directora general hace poco en una reunión, bueno, que eso también lo hemos conseguido en Huelva, que tanto el secretario general
como todo el equipo de la Secretaría, pues vengan a Huelva, trabajen con nosotros y prácticamente hayamos obtenido grandes logros en ese sentido. Nos comentaba que creo que era una de las comisiones parlamentarias, ministeriales, una de las 3 que están creadas, precisamente una de ellas es sobre el reto demográfico. Y que eso tiene una importancia, como lo diríamos, estructural, al menos yo lo entendí de esa manera, en la labor de gobierno. Creo que tenemos que ser críticos con la Junta de Andalucía, y no estoy siendo partidista, estoy tratando de ser, lo digo con absoluta sinceridad, objetivo, es decir, creo que la Administración autonómica tiene una responsabilidad mayúscula en instrumentalizar o poner en marcha medidas que además vienen, en muchos casos, suficientemente financiadas, no solamente del Estado, sino también de la Unión Europea. Y eso, en el caso de Andalucía, creo que al menos desde los municipios no hemos percibido. Existe una laguna muy importante en esa materia, hasta el punto, incluso, que a mí me resulta especialmente sorprendente o llamativo, no lo sé, que incluso califica como municipio de reto demográfico aquel que tiene menos de 1000 habitantes, solamente. Es decir, creo que lo más básico es determinar qué índices o qué parámetros deben de calificar a un municipio, a un territorio, para que sea susceptible de recibir o incorporarse a las acciones que tengan que, las estrategias de reto demográfico. Desde luego no puede ser el criterio único de municipio menor de 1000 habitantes, deberá de medirse la densidad de población, el decrecimiento poblacional de los últimos años. Eso es muy importante, porque eso es lo que condiciona en gran medida, bueno, pues mucha de la financiación de los diferentes proyectos que llegan a los pueblos. Por tanto, ahí tenemos un déficit. Pero al margen de las cuestiones de debate, que eso, como hemos hablado, sí se ha conseguido, yo diría que seguimos padeciendo desequilibrios territoriales a nivel del Estado, desde luego, muy importantes. Yo diría también, matizando las palabras del secretario general, si se me permite, de Francesc Goya, que toda la responsabilidad llamémosle, del emprendimiento, de la capacidad de poner en marcha iniciativas o actividades o acciones que tengan que ver con reto demográfico, no pueden recaer, es decir, no se puede dar la sensación de que son aquellos ayuntamientos que tengan medidas las que podrán, en función de su capacidad o no capacidad, o inventiva o no inventiva, las que tendrán la capacidad, bueno, pues de hacer cosas que les ayude a mejorar los índices y los parámetros y las cosas. Yo creo que hay una responsabilidad muy grande de la Administración autonómica y de la Administración del Estado. No, bien. Si me permite, le contesto, ¿no?, a algunas de las cuestiones que dice. Empiezo por la del final. Yo creo interpretar que cuando Francesc Goya dice todo pueblo que sobrevivirá aquel que tenga un proyecto, no creo que sea una mirada solo para el ayuntamiento. En los pueblos a veces hay un emprendedor y Dios nos bendiga con él, uno o más. Y si ese emprendedor tiene un buen proyecto, porque a lo mejor pues es una zona termal y abre el balneario, en España hay 150 balnearios, de los cuales solo 100 están abiertos. Pues ahí tenemos 50 oportunidades de ponerlo en marcha. No tiene que ser necesariamente el ayuntamiento el que lo haga. No es que mire él solo al ayuntamiento, pero si hay un emprendedor que quiere poner en marcha ese balneario, probablemente salva al pueblo. Porque he visto muchos balnearios, Oilos, en la provincia de Ourense, y me decían, cuando Oilos, que está ahí arriba, está abierto el balneario, la gasolinera del pueblo anterior lo nota. Bueno, y la tienda del pan también. Por lo tanto, el balneario no solamente sirve para ellos, sirve a veces para toda la comarca. No se refería solamente a eso, pero es verdad, si no hay proyecto, hay solo decadencia. Y hay solo envejecimiento progresivo, que eso por razones naturales pasa, pero entonces no tiene la actividad, ¿no? La otra cuestión, lo de fijar el límite de las 1000 personas, bueno, pues es un poco delicado, porque efectivamente puedes tener 950 personas y sin embargo no tienen ningún problema,
y en cuanto a despoblación, y tienes uno de 3.500 y luego resulta que ahí sí lo tienes. Eso pasa mucho, se lo voy a decir, sobre todo, caso que se ve mucho, por ejemplo, en el Mediterráneo. Todo el mundo dice, mire, Valencia tiene despoblación. Sí, Valencia es la tercera ciudad de España, por encima de Sevilla, sí, muy bien, pero coges toda la línea de la costa y está muy bien, entras 30 kilómetros hacia el interior y hay pueblos despoblados. Y en Castellón más, en Alicante menos, porque tienen una estructura mucho más vinculada lo conozco bien, a los pequeños, pequeños o no tan pequeños, ¿no? Industrias del calzado, del juguete, no sé qué, no sé cuánto está. Por tanto, los límites hay que tener cuidado, hay que tener una flexibilidad. Hombre, por algún lugar hay que marcar, pero hay que ver un poquito. Y la otra cuestión que hizo usted de las administraciones autonómicas. Yo creo, sinceramente, que esta situación, que es muy difícil, que es un desequilibrio territorial muy difícil, que como decía Ignatieff, que era el primer ministro de Canadá, por cierto, era Michael Ignatieff, un gran profesor en Harvard, pero luego mal primer ministro, porque no quiere decir que uno sea un sabio, pero luego a hacer de alcalde está más difícil, y hacer de primer ministro de Canadá. El desequilibrio más difícil de responder, de corregir, es el territorial. Porque si tú tienes un problema económico, bueno, pues a lo mejor puedes volcar dinero y lo resuelves. Si tienes un problema de género, un desequilibrio, pues puedes introducir una serie de modificaciones legislativas. Si tienes puedes hacer algunas cosas, o dinero o legislación. Para corregir el territorio, el desequilibrio territorial, necesitas todo eso y además necesitamos que haya gente que esté dispuesta a ir a vivir y gente que se quiera quedar allí. Por lo tanto, requerimos de muchas más cosas que no sean solo dinero y que no sean solo leyes. Por lo tanto, es muy difícil. Pero hay algo que se ha ganado en estos 4 años, yo creo, y es entender el concepto de la transversalidad, que es que antes, efectivamente, pues decía, el Ministerio de Agricultura hace esto, ahí voy. El Ministerio de Obras Públicas hace esto, el Ministerio de Comercio hace esto. No, esto es una cosa de la transversalidad necesaria y es además una alianza necesaria entre la administración local, la administración provincial, que es la Diputación, entre la administración autonómica, la administración del Estado y, por supuesto, la administración europea, que ya se expresa a partir, por ejemplo, pues de los fondos, no solo de los Next Generation, ¿no? Esa sería un poco la cuestión. Yo creo que en ese sentido hay mucho que hacer, usted lo ha dicho, estamos de acuerdo, pero, hombre, yo siento que estamos en el buen camino. Y en esa batalla, los que tengan proyecto local y provincial irán por delante y los otros pues irán un poquito más detrás. Depende mucho al final del factor humano en todo. Del factor humano de aquel emprendedor, del factor humano de aquel alcalde, de aquella presidenta de la Diputación y así sucesivamente. Yo no sé si la presidenta quería comentar algo o no quiero monopolizar el uso de la palabra. Yo prefiero... me he cambiado de micro. Ahí. Ahora sí. Prefiero que vayan haciendo diferentes aportaciones para que no se convierta en un monólogo entre nosotros. No sé si Paqui quería, que la he visto ahí apuntando, quería comentar algo. No, bueno, yo soy alcaldesa de un pueblo de 300 habitantes, muy pequeñito y bueno, lo que dice usted tiene toda la razón. Aquí fluye ya un ánimo, al menos de empezar con el reto demográfico y se está pues oyendo en mucha parte de la sociedad. Pero bueno, es incipiente, muy incipiente todavía, porque si no tenemos comunicaciones, si no tenemos buenos transportes, si no tenemos bancos, si no tenemos. Entonces es difícil de que la población se asiente en estos pueblos pequeñitos y distantes. El mío está pues a 20 kilómetros y a 30 kilómetros de los pueblos más cercanos. Ilusión, mucha. Diputación, influyendo al máximo, pero hay mucha problemática que hacer en estos pequeños pueblos si no queremos que desaparezcan. Tiene usted razón. El otro día, precisamente, en un coloquio que organizamos en Next Educación y que hicimos en Valencia, en Utiel, que está en la provincia de Valencia, intervino Francesc Boya y daba un dato que yo desconocía y decía, eso que se habla de la ciudad a 15 minutos, de los servicios a 20 kilómetros, a 30 kilómetros y tal, y decía que la media, el promedio en España de la distancia hacia un centro médico y hacia un centro educativo, aunque sea de primer nivel, muchas veces es un promedio de 20 kilómetros. De 20 kilómetros.
y en Alemania es de 4 y en Francia es de 7. O sea que fíjese si tenemos terreno que recorrer. Luego pasarían muchas otras cosas. España es mucho más montañosa de lo que nosotros mismos nos creemos. España es el país con mayor altitud media de Europa después de Suiza. Y eso significa pues, que las carreteras son mucho más complicadas, por eso también se pueden hacer en algunas zonas obras hidráulicas. En Francia no se puede porque es una llanura que no es posible construir un pantano y tiraron por la energía nuclear y así sucesivamente. Pero fíjese, de 20 kilómetros, no le digo que bajemos a 4, pero como promedio, los promedios son peligrosos porque a lo mejor en su pueblo hay 35 y entonces en el otro son menos. Pero tenemos un gran recorrido que hacer en ese sentido, que duda cabe. Tenemos una serie de empresas que están en el territorio y algunos quieren continuar en el territorio. Yo no soy agente comercial de nadie, pero imagínese que cierran las gasolineras porque no son rentables en algunos territorios. Imagínese el problemón que hay, porque hemos visto cerrar entidades bancarias. Pero también es verdad que estamos viendo algunas pequeñas entidades bancarias, voy a citarlas y no trabajo para ellas, Eurocaja Rural, Cajamar, no sé qué y tal, que en algunos sitios van ocupando incluso algunas de aquellas sucursales bancarias que quedaron abandonadas, porque allí está hecho, hasta la caja fuerte está hecha. Bueno, si el pueblo responde, etcétera y tal y cual, van y reabren. Es decir, hay un flujo de salida que continúa de los pueblos hacia las ciudades. Hoy hay 27 capitales de provincia de España que pierden población. Le digo capitales, la que habrá perdido la provincia sobre la capital, O sea que esto es así, por tanto es un flujo de salida, pero hay gente que queda en el territorio y hay un pequeño flujo que hay que alimentar de gente que vuelve o quiere volver si tiene oportunidades. Pero para eso tenemos que ser ágiles resolviendo los problemas de la vivienda, favoreciendo a los emprendedores, cuidándolos con planes, etcétera. Y bueno, estamos en esa batalla en una circunstancia que no podemos celebrar de forma triunfalista, pero hombre, sí reconocer, por no flagelarnos, que hace 4 años era bastante peor. Entonces, yo espero que progresivamente vayamos avanzando, ¿no? Esperemos que así sea. Ojalá. ¿Otra palabra? Trataré de ser breve en las respuestas para que puedan intervenir más personas. Sí, gracias. Buenas tardes. Antes a Betty Coliné hemos hablado de fenómeno muchas veces, soy conjunto de innovación, he hecho esto con mi diputación, pero soy independiente, pero sí me quiere recargar lo que le comentaba de la ley de startup, que hace nueva, que también hay que poner en valor lo que es una startup, porque es complicado decirlo como una startup, una empresa más tecnológica. De luego el gobierno ha sacado una ley nueva, que se ha aprobado ya, que está en vigor, y una de las ideas de esta ley es enfocarlo al emprendimiento rural, a los territorios rurales inteligentes. ENISA es la que va a calificar este emprendimiento, es decir, la que le va a dar el título de startup, pero al fin y al cabo es una SL, una sociedad cooperativa, pero bueno, yo es que estoy metido en el campo de la ley de startup y la verdad que es que también una de las cosas que la ley pone en valor es que el tema, sobre todo centrando el tema de los NOMA o los nómadas digitales, las cualidades que tiene España, ¿no? Como país, ¿no? Sol ha hablado de unas buenas conexiones de fibra, es decir, interesantes, vamos poco a poco, pero son interesantes, pero hay que llegar también a zonas estas leyes, creo yo, y hablar también de lo que es ENISA, da a conocer que hay un emprendimiento rural, que ENISA fomenta el emprendimiento rural a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Creo que se olvidan difundir digamos, la ENISA con sus préstamos participativos, que también que habla de la figura del préstamo participativo, pero sobre todo la ley de startup que ya está en vigor. Si no cree usted conveniente de ponerla en valor, ¿no? Sobre todo en el tema de las normas. Sí, bueno, yo creo que cualquier forma de constituir una empresa es positiva y en el medio rural pues tiene todavía más valor. Hay que cuidar cualquier tipo de empresa. Entonces, a mí me gustan mucho, se lo digo también, aparte de las iniciativas individuales, me gustan mucho las leyes de cooperativas. Le diré por qué, porque normalmente una startup empieza, pero muchas veces se vende a otro y ya está, una empresa se puede trasladar. Normalmente una cooperativa se queda en el territorio, y esto no lo digo por ser una opinión,
en la crisis anteriores que hemos vivido, se vio que la mayor contención en la destrucción de empleo estaba casi siempre donde había una cooperativa. Y además es muy difícil que se traslade, porque son socios los que viven allí y entonces tienen, digamos, un apego al territorio, porque tienen, si no, no es que levantes el puesto de trabajo, es que levantas toda la familia y levantas muchas más cosas. Puede ser, cualquier fórmula es buena, pero yo creo que esa ley está en el marco, yo no soy un especialista legislativo, pero está en el marco de la adecuación que se tiene que hacer de las leyes presentes, precisamente para los emprendedores y especialmente para el medio rural. Los ingleses han inventado una cosa que ellos le llaman rural proofing, que es una lupa rural, que dice, no me apruebe ninguna ley si no me lo pasa por una lupa para ver, bueno, ¿y esto cómo repercutirá en el mundo rural? Del mismo modo que tiene que haber una lupa no rural, pero sobre el tema de género. Oiga, ¿y esto cómo irá para las mujeres? ¿O no queremos que haya reproducción? ¿O no queremos facilitarles la vida con el gran esfuerzo que hacen las mujeres, que es muy superior al que hacemos a los hombres? Igual que tiene que haber una lupa de distintos elementos, tiene que haber una lupa rural para decir, esto está muy bien pensado para el Paseo de la Castellana, o para la calle de las Sierpes de Sevilla, pero oiga, pero no le va a servir para el Rosal de la Frontera. Por lo tanto, yo creo que en esa dirección es donde se tiene que ir cuidando esa aproximación de las leyes. Y yo tengo la sensación, es muy difícil medirlo, que hay una sensibilidad creciente también en los legisladores sobre esta cuestión, incluso en los legisladores autonómicos, ¿no? Pero en ese sentido, comentábamos esta mañana, y es verdad, que todavía había algún político que decía no sirven para nada las diputaciones provinciales. Es que no me quiero imaginar yo cómo serían muchas provincias y muchos ayuntamientos si no existieran las diputaciones provinciales. Evidentemente el que lo dijo no había estado nunca en un pueblo, ¿eh? Y todavía hay gente que lo sigue diciendo, pero bueno, ahí queda, ¿eh? Vamos a ver de qué manera podemos adecuar las leyes para que sirvan para los pueblos también a través de esa lupa rural. Hola, Sí. buenas tardes. Soy Alejandro Bourre, soy técnico de la Diputación y el servicio en el que trabajo está bastante dirigido al reto demográfico, en tanto que la actuación se dirige al dinamismo de la provincia a través de los sectores culturales, a la dinamización económica del territorio. Ahí es nada, para los poquitos técnicos que somos y las ganas que le echamos. Pero bueno, se hace lo que se puede. Nosotros influimos en el territorio a través de los sectores productivos. Captamos a través de las asociaciones o los propios empresarios a aquellos que tengan interés en una comercialización más amplia que su propia frontera hasta ahora, y les ofrecemos la posibilidad de ir a ferias o participar en misiones comerciales a la atracción del comercializador. Esto, la reflexión sería muy grande o muy amplia o desde muchas aristas desde donde se podría completar para saber qué efecto estamos teniendo en el territorio. Bajo el prisma del trabajo diario, sí vemos que sí estamos teniendo repercusión en el territorio, pero no toda la que nos gustaría. Y me explico, y es la visión que le pido, Manuel, que nos puedas dar desde la cátedra, qué está ocurriendo en otros territorios que pueda estar en la misma situación con nosotros. Nosotros somos 80 municipios, ya lo habrá escuchado, la población, pues creo que son 500.000 de habitantes, Sí. 10.000 kilómetros cuadrados. No somos Zamora, no somos Burgos, no somos Vigo, no somos, gracias a Dios, lo digo, por la cantidad de municipios que tienen y la despoblación que están sufriendo. Pero no obstante, bueno, a lo que voy, a lo que nos insta nuestra provincia. Cuando actuamos en los sectores productivos, que no son pocos, nos damos cuenta que no todos, pero muchos están en decadencia. Cuando han sido grandes fuentes de financiación económica en el territorio y han asentado grandes poblaciones en el territorio, pero están desapareciendo. Entonces nos quedamos un poco vacíos a la hora de empujar y no encontrar esa respuesta. Vemos que el emprendimiento no está calando en el territorio, cuando tienen un espejo muy fácil, que es el de sus padres o el de sus abuelos, y la riqueza que ha tenido el municipio. Por otro lado, vemos que
la llamada a la inversión que desde la Diputación protagonizamos, en principio es muy alentadora, porque viene un gran grupo inversor, se asienta en el territorio, contrata muchísima gente y esto nos da oxígeno, asienta puestos de trabajo, crea lo que ha comentado, la gasolinera, el hotel, el restaurante. Pero da miedo porque la sostenibilidad de ese crecimiento es efímera en tanto en cuanto el inversor decide cambiar de territorio o, como puede pasar en las minas, que ha pasado en otras ocasiones en Huelva, la inversión desaparece porque el metal no está dando los márgenes que pueda generar el beneficio suficiente para mantener la inversión. Desaparece y deja a los mineros y a los pueblos de la cuenca minera pues, en franca decadencia y el territorio pues, deprimido. A lo que voy, y una vez salvando esa falta de sostenibilidad con la que nos estamos encontrando por las inversiones, grandes inversiones, ¿qué se ve desde la cátedra? ¿Qué hacen otros municipios más inteligentes que nosotros, donde nosotros nos podamos mirar con toda la humildad del mundo, copia del que esté haciéndolo bien? Sin duda alguna, claro. ¿Qué están haciendo para que lo que yo demando como técnico, como profesional, es ese emprendimiento desde lo que ya existe en el territorio? Fernando ha comentado la posibilidad de los nómadas. Nosotros, la Diputación está trabajando en los nómadas. Tenemos un foro abierto, la atracción de startups, con la comunicación que ha habido en Huelva a mejora, con la profundización de la digitalización en todo el territorio al que estamos llegando, pues lo de los nómadas puede ser una realidad tangible y a corto plazo. Pero a mí lo que más me gustaría es cómo se emprende. Me encantaría encontrar la fórmula de que el joven, el emprendedor de nuestra provincia, apueste por los recursos que tenemos, que no son pocos, es una provincia muy rica, para que explote desde su pueblo. Eso es lo que quiero demandar. Perfecto. Que se explote desde el territorio, que se explote desde lo autóctono, que se explote desde el conocimiento que le pueden trasladar a los suyos, que se explote sin tener que ir a formarse demasiado lejos. Con una formación profesional cualificada y unas ganas de emprender, la Diputación da dinero, la Junta de Andalucía da dinero, los planes del Ministerio dan dinero, Europa con los Next Generation va a dar mucho dinero. ¿Qué falla, Manuel? ¿Qué falla ese emprendimiento? Bueno, le respondo lo que yo veo. Usted me pregunta, sí, le respondo lo que yo veo. Yo veo una realidad muy desigual, muy desigual. Usted ha dicho, por suerte no somos Zamora, por suerte no somos... Bueno, es que hay provincias en España, y lo digo con todo respeto y afecto, pero que tienen una situación muchísimo más complicada. En España hay 3 provincias que tienen un número mayor de personas de 75 años que menores de 25 años. Son las provincias de Lugo, Ourense y Zamora. Eso ya no es la pirámide de edad, porque yo recuerdo que la pirámide de edad en geometría nos enseñaban que la base era más ancha, por lo tanto, y la base aquí es más estrecha, y eso se puede caer. No le quiero contar lo que supuso en Zamora cuando cerraron la cárcel, porque daba ocupación a 400 personas, que eran 400 familias, más todos los que venían allí, porque si abogados, familiares o lo que sea, de los que estaban allí. No lo quiero a usted contar, y lo saben de cerca, digamos, la depresión que produjo el cierre del Corte Inglés de Linares. Recuerdan ustedes eso, ¿no? Que había sido el único Corte Inglés de España que estuvo antes en una localidad que en la capital de provincia. Y así sucesivamente. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Ha planteado esto unos cuantos problemas que son muy reales. El relevo generacional. Mucha gente dice que no me quiero ocupar de esto, ¿no? de la agricultura de mis padres. Lo que pasa es que muchos se dan una vuelta por ahí y dicen, oye, si esta agricultura puedo controlar el riego desde el móvil porque tengo internet, si esta agricultura resulta que tengo unos canales que me ayudan de comercialización y que no estoy solo estrangulado, digamos, en esta cuestión, bueno, pues se puede ver. El otro día yo conocí, porque todas las semanas aprendo mucho, yo ya estoy aprendiendo aquí con ustedes,
que se ha creado una cosa que la FAO le llama el CIPAM, que son unos territorios desarrollados con alguna particularidad basada sobre la agricultura. En España hay 5, pero la más grande es León. El 60% de la provincia pertenece a un CIPAM. ¿Y cómo se sostiene ese CIPAM? Pues se sostiene sobre todo por la diversidad, por la diversificación. Y el que lo presentaba muy bien, un leonés que trabaja en la FAO, decía el otro día, mire, es que aquí hubo mucha miseria después de la guerra civil, pero en León no se pasó hambre, porque aquellas familias todos tenían algo de agricultura, algo de ganadería y algo de bosque. Por lo tanto, esa combinación, esa diversidad, te da una sostenibilidad que no tenían otras que eran del monocultivo. Solamente estoy en el trigo o solamente estoy en la remolacha. Yo mi impresión de Huelva, y permítanme que me atreva a decir esto, ¿no? Ya venía ilustrado. Yo cuando venía para aquí esta mañana sabía lo de los 10.000 kilómetros cuadrados, porque cualquiera no se lo mira, porque yo siempre recomiendo, a ver, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene Huelva? Y he visto que el País Vasco tiene 7.000, por lo tanto tiene usted más territorio que el País Vasco, para empezar. Sevilla tiene 14.000, estamos hablando de provincias. Pero Huelva tiene una gran virtud, yo creo, que es la diversidad de recursos. No vive solo del grano, no vive solo de la fresa, no vive solo del jamón de Jabugo, no vive solo de la minería, vive de todas esas cosas, no vive solo del turismo. Esa diversidad bien articulada, créame que es una ventaja muy importante, porque son, si se me permite la expresión, yo no soy jugador de nada, pero ni de quinielas, pero son cartas para jugar. Y hay otros sitios que no hay cartas para jugar. Y comentábamos con la presidenta, y la cercanía a Portugal, ¿no? Y la condición, digamos, de frontera, y los 50 kilómetros navegables del Guadiana para arriba, y así sucesivamente, y tantas otras cosas, ¿no? Bueno, yo creo que todo eso bien combinado, y tengo la percepción de que se está combinando bien y ustedes lo están haciendo bien, y cuando dice usted lo sacamos fuera, pues sé que estuvieron en Barcelona hace poco en una feria y llevaron unos cuantos que producen vino aquí, seguramente era de su departamento, y así sucesivamente. Esa diversidad yo creo que es una fortaleza que tiene Huelva, que bien jugada pues le puede dar mucho rendimiento. Y permítame que lo lleve, para terminar, no quiero alargarme, al tema de la comunicación. Si en el conjunto de España hubiera la percepción de que Huelva es, no le digo El Dorado, no le digo que sea la Meca, no le digo que sea, pero que es una provincia equilibrada, pujante, etcétera, como por ejemplo ha conseguido tener Almería, a pesar de que eso solamente afecta a unos cuantos municipios, entonces le iría mucho mejor al conjunto de la ciudadanía, habría más gente que quisiera venir aquí y valoraría mucho más la gente que está aquí, lo que tiene y las posibilidades que tiene y la diputación que tiene y la iniciativa del ayuntamiento, etcétera. Porque al final todo esto son también microclimas, aunque estemos hablando de un microclima provincial, que no es poca cosa con el 500.000 de habitantes que tienen ustedes, pero esa percepción de que, oye, vamos delante, estamos recuperándonos, nadie se acordaba de nosotros, parecía que el mundo se acababa en Sevilla, pero ahora resulta que espérese usted, porque aquí hay muchas cosas que decir y hacer. Yo creo que todo eso puede ayudar a que se tenga una fortaleza y todo el mundo lo valorará un poquito más. Por lo menos yo lo veo de esa manera y me genera, digamos, hasta ilusión y esperanza, ¿no? el verlo así, con permiso de la señora presidenta, que es la dueña de la provincia y yo no, yo soy un transeúnte, ¿eh? Buenas tardes, mi nombre es Fernando Valera, yo soy actualmente el tesorero de la Diputación y tengo 2 preguntas, no sé si de fácil respuesta o no. La primera es si este problema demográfico se da en otros países de nuestro entorno y cómo lo están solucionando, cómo lo están abordando. Y la segunda, si las personas mayores son parte del problema o parte de la solución, y si fueran parte de la solución, ¿qué mecanismos hay o cómo pueden contribuir a la solución? Muy bien, muchas gracias. Mire, en otros países la tendencia en el mundo es que se abandonan los campos y la gente se va a las ciudades. Y ahí hay unas estadísticas que yo no sé si serán o no ciertas, a mí no me gustaría que fueran ciertas, unas previsiones estadísticas por las cuales en el año 2050 el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Pobre gente,
pobre gente, porque mucha gente se escapó de los pueblos de no sé qué de Perú para ir a vivir en una barraca, digamos, o en una chabola, digamos, en las afueras de Lima. Yo las he visitado y no es el lugar más recomendable. Lo mismo pasa en Sao Paulo, lo mismo pasa en otras ciudades. Por lo tanto, esa tendencia se va a producir. Ahora, hay lugares más equilibrados, ¿no? Permítame una anécdota personal. Un día iba yo, hace años, cuando era vicepresidente de Antena 3, a Múnich a una reunión. Llego por la mañana al avión, saco la tarjeta de embarque de aquel momento y digo, démela de vuelta porque llegaré justito de la reunión y así ya la tengo. Vuelvo por la noche y cuando me subo en el avión, en mi plaza había un señor. Entonces ahí tuvimos un problema porque no había otra plaza, era el último vuelo, yo tenía que volver, me decían, bájese, digo, mire que yo tengo el 3A y este señor, digo, pues también tengo el 3A, ¿qué hacemos? Y al final encontré una solución, por mi perseverancia aragonesa en no bajarme, todo muy correcto y todo muy educado, que me dijo, si usted se compromete a que no le pone una denuncia al piloto cuando llega a Madrid, le dejan volar en la cabina. Yo no le di un abrazo a la sobrecargo que me lo dijo porque no está bien visto, pero se lo hubiera dado. Mire, fue el regalo más bonito que me hicieron allí, porque además eran dos tipos encantadores, salíamos de Múnich a Madrid y me decían, ahí está Grenoble, aquellos Lyon, aquellos no sé qué, aquellos así. Y yo veía las luces, porque era por la noche, de aquellas ciudades. En un momento determinado, el momento para mí emocionante, porque he nacido por allí, es cuando pasamos los Pirineos. Noche de luna clara, parece que lo habían preparado para mí, ¿eh? Aquello era maravilloso. Y allí vimos y me dijo, Huesca, Zaragoza, Pamplona, Vitoria y por allí Lleida. Y yo ya seguía la broma y decía, como me sé mi provincia, de Huesca a Lleida, eso se llama Barbastro, Monzón, Binéfar, no sé qué. Y a partir de ahí, apagón total. Y hasta Madrid no vimos una luz. Esa es la diferencia entre la Francia despoblada y la España despoblada, que tuve oportunidad, por esa casualidad, de verlo de noche. Y es desolador, es desolador. Pueblos de 3 habitantes, pueblos de 20 habitantes. O como os estaba comentando, que es verdad, en una pedanía de Burgos hay 2 habitantes y 2 candidatos. Es verdad, y además son hermanos, pero bueno, hermano y hermana, pero bueno, ya es otra conversación. Por lo tanto, en otros lugares está más equilibrado. España es más difícil porque es más montañosa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto no es una cosa que nos afecte solo a nosotros, afecta en Francia, pero menos, como ve, afecta en Italia también, etcétera, etcétera. Esa es la primera cuestión que le quería decir. Y la segunda, ¿me ha planteado usted cuál era? La de los mayores. Hombre, los mayores están ahí y hay que cuidarlos y hay que tratarles como se merecen. Pero mire, Zamora, por ejemplo, hace unos esfuerzos desde la Diputación en desarrollar empresas y trabajos vinculados a la innovación y los cuidados de los mayores. En unos lugares se llama Silver Economy, en otros Senior Economy, pero es igual, más o menos todos estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y hay lugares en España que se están más o menos especializando. El otro día me decía un médico en una presentación de un libro en Madrid, me decía que La Gudiña es prácticamente el primer pueblo que entras desde Zamora al Padornelo, bajas, entras en Ourense, yo voy mucho por allí, y La Gudiña. Y allí hay unos temas de unas residencias de ancianos que casi todos son vascos, entre comillas, porque eran emigrantes de Galicia que se fueron a Bilbao y quieren volver a morirse en su pueblo para conocer el paisaje, para quedarse con aquellos paisajes que fueron los suyos y no en una residencia ahí en un oscuro barrio de no sé dónde de Bilbao. Mire, yo ni recomiendo ni dejo de recomendar, pero eso es así, la tendencia es así, España cada vez está más envejecida y Europa está cada vez más envejecida y habrá que pensar soluciones concretas porque esas personas pueden hacer muchas cosas y pueden utilizarse como colaboran en muchos sitios, ayudando y orientando a emprendedores jóvenes, los que han sido emprendedores y han sido empresarios, y así sucesivamente. Por lo tanto, yo creo que hay que atender de una manera muy especial a todo el mundo, desde luego a la infancia, pero a las personas mayores también, pero incluso verlo no de una manera de negocio, sino de una forma que busque la sostenibilidad. Y creo que es posible.
y creo que es posible hacerlo. Sí, buenas tardes. Yo soy Ezequiel Ruiz, soy teniente alcalde de un pequeño municipio de 300 habitantes y diputado provincial. Yo quiero hacer una reflexión a raíz de unas palabras que usted ha dicho, me ha parecido muy interesante. Yo creo que, sobre todo aquellas administraciones que legislan, deben utilizar muy mucho la lupa, porque lo que tenemos la sensación, lo de los pueblos pequeños, los pequeños municipios, por ejemplo con los fondos Next Generation, que los fondos van a pasar y algunos no vamos a ver ni un euro, a pesar del esfuerzo y del empeño que está poniendo Diputación en que algunos fondos se queden. Pero es verdad que para nosotros de los Next Generation está siendo complicado de acudir a algunas convocatorias y de conseguir algunos fondos. Y luego creo que es importantísimo eso, cuando tú legislas, puedes legisle no para todo igual. Y yo creo que ha llegado el momento, tiene que llegar el momento de un estatuto del pequeño municipio. Si apostamos verdaderamente por lo rural y creemos que, como yo creo, y defendemos los pueblos. Es imposible que mi ayuntamiento tenga las mismas obligaciones que Aroche o que el de Barcelona. Vamos, sin personal técnico prácticamente, el personal técnico, cuando te das cuenta, se tira el 90% del tiempo mandando informes al ministerio, sino a la Junta. No, que yo creo que si apostamos por esos pueblos, eso tiene que acabar llegando y tenemos que tener un estatuto totalmente diferente. Y luego, yo que soy de un pueblo, de una zona maravillosa, como es la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva hay muchísimos espacios protegidos. Es lo mismo, está muy bien que se protejan los espacios, yo creo que se da un valor añadido, pero también tiene que haber medidas correctoras. Y medidas correctoras en la medida que si tú en la Sierra de Aracena y Pico de Aroche no puedes poner plantas fotovoltaicas o no puedes poner molinos de aire porque no puedes, tienen que venir otras medidas compensatorias, porque al final la gente allí pues tiene la sensación en muchos casos de que el parque natural se convierte más en un lastre que en algo positivo, cuando debería ser al revés. Yo creo que es al revés, pero de verdad que yo me tiré 8 años de alcalde, creo, otros 8 de concejal en el equipo de gobierno, y creo que ha habido una subvención en 16 años en la que discriminaban positivamente a los municipios que estaban en espacios protegidos. Yo creo que eso tiene que ser una apuesta y eso tiene que llegar, porque si no, muy difícilmente vamos a ser capaces de aguantar a la gente, sobre todo a la gente joven, que afortunadamente cada vez más gente estudia, pero al final ese capital humano acaba yéndose y se acaba quedando en las grandes ciudades, un sitio donde tiene muchísimas más oportunidades. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Estatuto del pequeño municipio, yo creo que todos estamos a favor y además está viniendo, ¿no? Trabajando en ello. Lo que pasa es que tiene que acabar de llegar, ¿no? Exactamente. En las diferentes reuniones que hemos mantenido, tanto como con Francés como con Juana, pues hay ya un borrador del Estatuto del Pequeño Municipio. Se está trabajando en ello, y bueno, lo que tiene que haber un poco también acuerdo entre los diferentes grupos políticos para poder sacarlo hacia adelante. Sí, adelante. No, eso exactamente. Hay un borrador que se está trabajando en ello, con la perspectiva de que no puede ser el mismo procedimiento administrativo para un municipio de menos de 5.000 habitantes que un municipio de más de 5.000 habitantes, en este caso simplemente por el equipo técnico del que dispone un ayuntamiento y no dispone el otro, ¿no? Ahí es donde juega un papel importante también las diputaciones, que es lo que estamos ahora mismo trabajando, ¿no? En el desarrollo de esos proyectos, esos ayuntamientos pequeñitos que por sí solos no pueden, por ejemplo, concurrir a ninguna de las convocatorias que a través de la Next Generation pues se están llevando a cabo. Sí, la Next Generation, pero hay muchas otras, ¿eh? Hay muchos otros fondos, porque el problema en este momento no es de dinero, yo creo que lo estaban aquí planteando, es de capacidad de gestión y de la capacidad de organización. Y luego la segunda parte que ha planteado usted, efectivamente, de los parques naturales, Andalucía se distingue por tener una parte muy importante de su territorio que es parque natural. Hay que compensar a los territorios, hay que compensar. Y le diré, yo estoy convencido que llegaremos pronto, y es bueno que sea pronto y no tarde, a una compensación general por vivir en los pueblos. Porque mi amigo del pueblo, cuando va al médico, lo tiene más difícil que yo. Y entonces pero el tipo de renta que paga él es el mismo que yo, proporcional a lo que cada uno de nosotros ganemos. Pero a él le cuesta más porque necesita el coche, la gasolina, no sé qué. Y yo puedo coger porque tengo un taxi y en mi pueblo no hay taxi. Entonces, por lo tanto, tiene que haber alguna compensación. Y lo que no puede ser tampoco es que desde las ciudades les digamos a los pueblos, téngame usted el pueblo limpio y bonito, que el fin de semana voy a venir a pasearme, le voy a dejar por aquí latas de no sé qué tipo de bebida
Y entonces, sobre todo, límpielo, que el siguiente fin de semana quiero venir a que usted me lo tenga a punto. Entonces, tiene que haber una compensación y tiene que haber sensibilidad para esa situación. Y además todo ello, incluido el estatuto, como decía la presidenta, tiene que ser pronto. Porque si no, esto tiene una fecha de caducidad y una vuelta atrás difícil, ¿eh? Hay un debate entre ese desarrollo sostenible medioambiental que tiene que ser compatible con un desarrollo sostenible económico y un desarrollo sostenible social. Efectivamente. Si no, difícilmente los territorios protegidos podrán tener ese desarrollo económico en cuanto a ampliación de vivienda y ampliación de otro tipo de infraestructuras que son necesarias, pero porque por la protección medioambiental que tienen, pues difícilmente pueden realizarse. Voy a pedir la palabra a Pedro Rodríguez. Sí. Hola, Manuel, buenas tardes. Aquí. Sí. Mi nombre es Pedro Javier Rodríguez. Yo trabajo en el Servicio de Agricultura y Ganadería de la Diputación de Huelva y, bueno, no me cabe la menor duda que trabajamos en pro del reto demográfico, porque lo queramos o no, nuestra provincia es una provincia ganadera, agrícola y forestal. Entonces, bueno, pues trabajamos en torno a eso, a mejorar y potenciar la competitividad de nuestros ganaderos y agricultores y a mejorar sobre todo el motor económico de nuestro pueblo, que es, bueno, como decía antes, la agricultura y la ganadería. Pero antes, en los años 60, la gente se iba de los pueblos porque no tenían empleo, ahora se van porque no tienen wifi. Entonces, un poco dándole un giro a esto, nosotros hemos puesto en marcha bueno, pues la captación de proyectos empresariales o agroempresariales vinculados a la tecnología, a la mecanización, a la robotización, a la digitalización, que estén asentados o que quieran ponerse en marcha en el mundo rural. Y luego los hemos agrupado, lo estamos intentando agrupar en torno a aceleradores de empresas o centros agrotecnológicos. ¿Cree usted que la creación de este tipo de instrumentos en el mundo rural ayuda a mejorar una provincia inteligente? Y luego otra pregunta es, ¿conoce también de experiencias exitosas en el resto de España donde este tipo de instrumentos haya ayudado al mundo rural a digitalizar y a mejorar eso, pues a crear smart municipios que de alguna manera no solamente dependan, pues, del sector primario y sí de un emprendimiento más vinculado a la digitalización? Sí, se debe porque, ya por el tiempo también y para que pueda intervenir alguna persona más. Bueno, es verdad lo que no hay wifi, pero como le estaba diciendo, en cuanto autorice, creo que falta la firma de un interventor, según me han dicho, yo no lo sé exactamente, cosa que me la puedo creer, me la puedo creer, ¿no? Pero y se autorice, y ligo con lo que decía aquí, el 70%, hay 70 millones que entran, que son de los fondos Next Generation. Dice, ¿dónde están? Bueno, pues ahí, en eso, por ejemplo. Ahí están en esto, para que pueda tener en el pueblo que quiera wifi. El día que le llegue la fibra óptica, ya lo quitará, el Dispasat, pero entre tanto lo tiene, lo va a tener. Espero que antes de que acabe este mes. Le diré más. Le grabé el otro día una entrevista de un foro Next, en el Next Educación, al consejero delegado de Dispasat, como para explicarlo, y me dijeron el otro día, espérate una semana a ver si el interventor firma. Bueno, pues vale, en cuanto firma lo sacamos. Por tanto, lo de la digitalización no tiene por qué ser un problema a partir de ahora, pero tendrá que conocerlo la gente, tendrá que fiarse, porque el satélite no siempre dio el mismo rendimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso lo veremos. La cuestión de la innovación. Hay muchas experiencias, o algunas experiencias, que son muy interesantes. Nosotros hemos creado una cosa que se llama la Red de Periodistas Rurales, que ni siquiera tiene una entidad jurídica, o sea que no, pero es como una especie de lobby, si me permite, de personas o que hemos nacido en el mundo rural o que están en las ciudades y tienen la sensibilidad de ayudar al mundo rural, donde vamos intercambiando y publicando algunas de estas experiencias. Y hay cosas muy interesantes que yo he visto del mundo ganadero, pues usted sabe que con un chip que llevan las vacas o con un chip que llevan las cabras se sabe en cada momento dónde están, y eso funciona. Yo he visto alguno y eso está funcionando. Hay que ver, por tanto, son experiencias que tenemos que plantear, ¿no? Estaba hablando yo el otro día de que en el caso de Galicia, donde los territorios pues son tremendos, porque hay algunos municipios que tienen 500 kilómetros de caminos, que es como ir casi desde aquí hasta Madrid, y tiene que irse a recoger el contenedor allí arriba. Entonces, si le colocas un sensor y lo centralizas, tú puedes decir
está medio lleno, no voy esta semana y aprovecho aquí y lo mando al otro sitio. Todo eso yo quiero creer, porque me gustaba mucho la física cuando estudiaba eso, que tiene que ser un movimiento lo que se llama uniformemente acelerado, perdón por la petulancia, pero para que vaya cada vez más rápido. Pero experiencias las hay y lo que tenemos que hacer es compartirlas. Pero también de innovación social. No es ningún invento del otro mundo, pero el Ayuntamiento de Belorado, en Burgos, le pongo un ejemplo, creó una concejalía de repoblación, no de despoblación para llorar cómo se van los vecinos, no, de repoblación, que es un señor que está allí y dice, ¿usted quiere venir a Belorado? Tienen 1.500 habitantes. Yo le intento buscar, le ayudo a buscar un trabajo, a veces se consigue, a veces no, le ayudo a conseguir una vivienda, porque para uno del pueblo es mucho más difícil. Y porque sabe usted también que muchas veces en los pueblos, los que somos de pueblo lo sabemos, viene uno de fuera y dice, ¿dónde va este ahora? A ver qué nos va a traer, ¿no? Como decían, si me permiten, unos abuelitos de cerca de Huesca, me lo contó el director del diario de Huesca. Dice, oye, vamos a traer aquí gente y tal, y los abuelitos le dijeron, aquí sí, pero no nos traigáis, ¿eh? No, que nos queremos morir tranquilos. Bueno, pues, o sea que también hay una cierta resistencia cultural a que venga gente de fuera. Y siempre hay alguien ahí pues que en esa digamos, negociación, flexibilidad, aterrizaje de todas estas personas, pues puede ayudar mucho. Es una innovación social, no todo es tecnología, ¿no? Y en ese sentido sí que yo creo que no hay que dejarse deslumbrar solo por la tecnología. La tecnología es muy importante. Esta mañana me han estado enseñando, Juan me estaba enseñando algunas cosas, son realmente muy atractivas. Pero hay algunos sitios que venden milongas tecnológicas. Yo he visto algunas, en algunos pueblos se la han comprado con lo de los espejitos a los indios, ¿eh? Y entonces encontré una alcaldesa en Valencia que me estaba diciendo, no, vamos a poner aquí un sistema para que cuando la gente entre en el pueblo sepa si en la plaza del pueblo hay lugar para aparcar o no. Digo, ¿cuántos aparcamientos tiene ahí, alcaldesa? Dice, 8. Bueno, vamos a montar un sistema solo para ver si está ocupado de no sé qué. No se gasta el dinero en eso, hombre. Apoya al primer emprendedor que aparezca por la puerta y que cree empleo. O sea que no todo es tecnología, es también una sensibilidad de apoyar al que tiene una idea. Porque un emprendedor te puede cambiar la vida en el pueblo, crea riqueza para él, para su familia, para el pueblo, para la comarca, ¿no? Yo siempre hago la broma, pero es verdad que Amancio Ortega nació en León. A mí me hubiera gustado que hubiera nacido en la provincia de Huesca. Y su padre era factor de estación y emigró a Coruña. ¿Cómo sería Coruña hoy si aquella idea que llevaba él y su esposa Rosalía Mera y su hermano Antonio Ortega, que empezaron cosiendo batas de boatiné en la cocina de su casa, que fue su primer taller, cómo le hubiera ido a mi provincia, ¿no? O a la de ustedes, o a otra? Por lo tanto, cuando veamos un emprendedor hay que apoyarlo siempre, ¿eh? Porque yo creo que eso es el futuro. No sé si tenemos más tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Un poquito? Sí, yo no quiero perdón por monopolizar la palabra, yo solamente muy breve, pero sí, creo que ha dicho cosas muy, muy interesantes, muy importantes, que yo creo que es necesario remarcar suficientemente. Y no sé si es una aportación o es una reivindicación, pero si se habla con tanta soltura, que se ha hablado muchísimas veces del salario mínimo vital como una cuestión, bueno, para plantearse, y demás, a mí me parece que es inadmisible que un habitante del mundo rural no tenga un salario mínimo complementario a su renta. Como agente forestal. Correcto. Por ejemplo. Como cuidador, el equivalente. Como cuidador del medio ambiente. Exactamente. Pero yo lo creo. Un 1% de la población que vive en el territorio rural debería tener una discriminación positiva que le supusiera una ventaja comparativa con respecto a o por lo menos un tipo de la renta distinto. Yo, sí, podría ser, pero vamos, mínimo de verdad por lo que estoy hablando, pero también pasa con los funcionarios, es decir, los funcionarios del Estado no hay que irse a un pueblo. Es decir, tenemos pueblos en la sanidad, problemas en la sanidad, problemas en la educación, problemas en las oficinas del SEPE, problemas en las oficinas de no sé cuánto. Es decir, nadie quiere ir a vivir a un pueblo. Estos funcionarios también deben de tener un complemento especial que le suponga un atractivo más. Las administraciones deben de pensar en las sedes institucionales. Es decir, debe de haber sedes institucionales, organismos que funcionen en el territorio, que tengan su sitio físico en el territorio y que estén repartidos. Es decir, hay que cambiar la mentalidad y hay cosas muy concretas que se pueden hacer y que son fáciles y que no suponen más incrementos presupuestarios. Muy bien, muchas gracias. Fernando, y aquí la compañera Carmen. Otra vez otra pregunta.
Hemos estado hablando de los fondos Next Generation EU, somos el país segundo más damnificado de ellos por detrás de Italia. ¿Cómo llega a las pymes, o cómo piensa usted que llegaría a las pymes y los autónomos, sobre todo a las zonas rurales? Porque el 99% del tejido productivo español son pymes. Sí, sí. ¿Cómo llega? Como en casi todos los países, No lo sé. Yo estoy mirando ahora, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid están pendientes de unas subvenciones que procede de los fondos estos, de la convocatoria para formación para emprendedores. No lo sé exactamente, pero estábamos comentando antes. Lo importante no es el diseño general, que lo entendemos. Lo importante no son las grandes cantidades. Lo importante es el bajar esto al territorio. Cuando nosotros estamos, y usted en la línea de lo que usted plantea, cuando nosotros hemos planteado esto del diplomado en territorio rural inteligente, que les invitamos a que puedan hacerlo, puedan seguirlo y podamos seguir dialogando allí, porque yo también hago algunos, digamos, de estos webinars, pues es importante ver que esto es concreto, que son 20 horas para hablar de esta cuestión. Porque está bien las licenciaturas y los doctorados y todo eso, no estamos en contra, Dios nos libre, ¿no? Pero en concreto el mundo rural necesita formación para entender cómo van los fondos, para entender las ventajas de las comunidades energéticas locales y así sucesivamente. Esa yo creo que es la batalla y es el reto. Y ustedes lo han dicho también, de la descentralización, lo decía ahora Fernando, incluso dentro de las propias provincias, ¿no? Yo vi en Coruña el otro día que la oficina de proyectos europeos estaba en un pueblo situado cerca de Ferrol, no en la ciudad de La Coruña. Bueno, pues a mí me pareció que era una buena idea. Del mismo modo que el Gobierno de España dijo, bueno, pues esto de la seguridad social, no sé qué tienen allí, de Internet, etcétera, lo hemos puesto en Soria. Y tal otra cosa de no sé qué lo hemos puesto en Miranda de Ebro. Y tal otra cosa lo hemos puesto en Alcázar de San Juan, que eran tradicionalmente nudos ferroviarios. Bueno, ese es un camino realmente importante. Oiga, y luego se resisten los funcionarios. Yo entiendo lo que ustedes dicen, ¿no? El tren de Zaragoza a Huesca, que hay 80 kilómetros, sube lleno por las mañanas y baja lleno a las 3 de la tarde. Y muchos de esos funcionarios que trabajan en la Diputación de Huesca, en el Ayuntamiento, en muchos otros sitios, en escuelas y tal, dejan allí un café con leche, de todo recorrido. Pues también habrá que plantearse determinadas cosas o primar de alguna manera al funcionario que quiera quedarse a vivir en el territorio, porque todo, digamos, cambiaría mucho. Hay mucho que hacer, pero yo creo que esa sensibilidad la tenemos y crecientemente estamos avanzando. No sé si vea la última pregunta por ahí. ¿Sí? Y concluimos. Gracias. Hola, sí. Buenas tardes. Sí, se oye, se oye. Sí. Bueno, yo soy Carmen Corchero, soy la presidenta de una asociación sin ánimo de lucro, soy del otro lado que no tenemos tantas oportunidades, tantos recursos para hacer las cosas, pero con las mismas ganas. Y en este caso concreto me gustaría, por favor, si pudiera ilustrarnos al respecto de cómo los territorios participan, digo, lo que es la sociedad civil, si tiene en cuenta o si conoce experiencias sobre la gente de los pueblos que participen en proyectos que tienen que ver con patrimonio cultural. Lo digo porque además de todo lo que ha comentado que la provincia de Huelva tiene recursos muchos. La diversidad, decía yo. Hay una diversidad muy importante que yo quiero poner encima en este foro, que es el patrimonio cultural, que es a lo que yo me dedico. Entonces somos una potencia europea en patrimonio cultural. Tenemos la hermandad más antigua a una vocación benedictina, por ejemplo, y el proyecto que nosotros llevamos se llama así, Camino Benedictino, la Forja de Europa. Y ese es el pegamento que entiendo que puede ser la llave y la clave del retorno de hijos de migrantes de los pueblos que tengan que ver con esa identidad cultural de la que proceden sus padres. Es un pegamento que además llama a inversión por industrias culturales, pero es un pegamento que tiene que venir de la base de la población, porque si un territorio no se identifica con un proyecto, el territorio, por mucho dinero que tú le pongas, nace muerto el proyecto. Tiene la gente de los pueblos que implicarse en eso, en ser uno más y sobre todo en decidir cómo van a querer que los turistas vengan a su casa, cómo van a querer que participen en sus tradiciones, cómo se van a ver dentro de 20 años en esa misma romería que no va a tener quien saque al santo patrón porque no hay relevo generacional, cómo se quedan ya Semanas Santas sin gente que saca a las vírgenes porque ya los niños no participan en las fiestas populares. Hay toda una historia detrás del patrimonio cultural, que somos una potencia, y aquí desde luego estamos determinados a trabajar para ello.
Y no sé si ese mismo interés lo ha visto usted en otros lugares de España que recorre. Yo estoy trabajando o colaboro con Raúl Santos de Zuit y el con Paco Boya, o sea que sé exactamente y sé lo que implica Peregrino Digital, lo que ha significado por la parte de Liébana y de Asturias, con Raúl. Hemos estado trabajando en algún momento con Raúl aquí en alguna reunión, con gente de la Diputación, en alguna reunión, pero insisto, no sé si me gustaría conocer si hay alguna experiencia de población activa del territorio que trabaje en proyectos que salgan adelante, aunque sean pequeñitos, en el terreno de la cultura, que de eso sí que somos también otra potencia. Yo le agradezco, Carmen, ¿no se llama? Sí. Le agradezco la intervención porque es verdad que hemos hablado, y yo mismo, hablaba también de agricultura, de ganadería, de etcétera y tal, pero el tema cultural no lo habíamos tratado y hay que considerarlo. Y tiene usted toda la razón, en dos sentidos. No solamente para que la gente se identifique, y en los pueblos se tiene que valorar, sino también para poder desarrollar lo que antes planteaba la presidenta, de un turismo inteligente, de un turismo sostenible, de un turismo distinto, un turismo probablemente de un nicho que puede tener una oportunidad de ir a esos pueblos, porque muchas veces con las visitas de esas personas pues son las que te generan que se mantenga el bar, o las que se abra una casa rural, o las que se haga cualquier otro tipo de cosas que hay ahí, ¿no? Hombre, hay experiencias varias, hay pueblos que mantienen las tradiciones y otros que no. Yo no le voy a poner solo de ejemplo el mío, pero si usted el día 30 de julio quiere encontrarme, tiene que ir a Camporrells, provincia de Huesca, y allí tenemos unos bailes de bastones que representan viejas ceremonias agrarias y viejas luchas guerreras, y nos vestimos como conviene y ahí bailamos. Y no se crea que yo soy el mayor, que uno de 82 años baila en mi grupo. O sea que hay un respeto, pero también los niños. Y es la manera de, respecto a la primera parte, de cumplir algo que decía un poeta catalán, Salvador Espriu: el que pierde las raíces pierde la identidad. Entonces es muy importante que digamos las raíces de los pueblos, que se lo hagamos sentir a los hijos y a los vecinos, etcétera, porque es la manera de mantener la identidad, que es una forma de cultura. Pero además tiene que servir para que pueda haber, digamos, pueda generar el interés de muchas otras personas que puedan ir ahí a un turismo diferente, porque la gente quiere ver siempre cosas diferentes. No por quinta vez, no todo el turismo es sol y playa, que tiene un desarrollo importante, pero no todo es sol y playa. Por lo tanto, esa riqueza, digamos, de la provincia, pues habrá que ponerla en valor. Y de nuevo, presidenta, volvemos a la comunicación, que eso, la presidenta entiende, al margen de ser presidenta, porque lo he visto en las conversaciones con ella. Ella entiende mucho de comunicación y sabe que esa es la clave para poner la emergencia, digamos, de la provincia, que le dará valor a Huelva para que todo el mundo diga: vayamos a descubrir esto, ¿no? A ver, que no me lo habían contado, que pensaba que el mundo se acababa en Sevilla, que es lo que creen muchas personas, ¿no? Bueno, como quedan unos minutitos para las 6:30, le doy la última palabra a Luis y finalizamos. Manuel, yo como aprovechando que está aquí, bueno, yo vengo del mundo de la comunicación, no hemos hablado mucho de comunicación, a pesar de que creo que es su campo. Hablamos de pueblos vaciados, negocios que cierran. En verdad, bueno, pues no hay mucha inversión para los medios de comunicación. Ante este panorama, ¿cómo tienen que actuar las empresas que tienen medios de comunicación, o aunque se transformen a la nueva comunicación, la nueva era comunicativa? No hay recursos en estos territorios, no hay suficientes recursos para mantener la comunicación. Entonces, las empresas de comunicación se van degenerando, se va degenerando incluso hasta la profesionalidad de las mismas empresas. Faltan profesionales, falta trabajo, falta publicidad y, bueno, es una cuesta abajo, sin frenos, que habitualmente acaba con que, bueno, el mundo de la comunicación se acaba en estos territorios. ¿Qué tenemos que hacer? Sí. Bueno, yo creo que es verdad, la comunicación es fundamental. Mire, cuando cierra un periódico provincial, próximamente va a cerrar la provincia. Y cuando cierra un medio local, próximamente va a cerrar el pueblo. Pero déjeme que le diga otra cosa, y vuelvo a los medios de comunicación. Cuando cierra el bar, cierra el pueblo.
porque el bar no para beber, sino el bar para relacionarse. El bar de que debería haber, alguien pidió hace poco que fuera especialmente subvencionado el bar, porque es donde se hacen las discusiones de los pueblos y los que lo conocemos sabemos que es así. Si no, no hay el ágora. Vámonos a los griegos, no hay el ágora, pero es el bar de allí. No tanto por beber, que a lo mejor ni se bebe, pero para jugar las cartas y para discutir las cosas, porque si no el pueblo no tiene vida. Mire, yo cuando redactaba aquel manifiesto de la manifestación de hace 4 años, le coloqué 3 párrafos dedicados justo a lo que usted me acaba de decir, rindiendo homenaje a los periodistas que muchas veces en localidades pequeñas no solamente hacen el periódico, venden la publicidad, arreglan la antena de la radio si se ha estropeado, etcétera, etcétera. Fíjese, le va a sorprender. Yo veo una emergencia, una recuperación de esos medios. El otro día estaba hablando con el vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Andalucía y me decía, oye, te quiero hacer una entrevista para un medio de comunicación digital que tiene 14 cabeceras, no sé cuántas en la provincia de Córdoba, etcétera, todo eso. Si quiere luego buscamos el nombre y se lo doy, porque no lo recuerdo exactamente. Veo que hay, por lo menos en la zona del norte de España, medios de comunicación. En esta reunión de la red de periodistas rurales, el otro día vino una chica que decía, yo soy de Astorga, provincia de León, Astorga, redacción, etcétera, etcétera. Yo creo que tiene que haber ahí ese mantenimiento y del mismo modo que he dicho, apoyen al emprendedor, fíjense, porque muchas veces esos periodistas son emprendedores también porque crean su propio medio y lo desarrollan a veces digitalmente, hombre, que es más barato que lo clásico que hemos hecho hasta ahora. Eso también merece una renovación, pero desde luego, estamos de acuerdo, sin comunicación no hay vida y sin vida pues hay decadencia, claro que sí. Bueno, pues para terminar una pequeña reflexión y así ya también doy paso a Manuel para que sea él un poco el que ponga el colofón a esta jornada. Creo que a lo largo de toda la tarde, ¿no?, hemos antepuesto pues, el sustantivo innovación a la tecnología, la innovación pública, la innovación local, la innovación turística, la innovación tecnológica y ha faltado creo que un aspecto muy importante, ¿no?, que es cómo podemos trabajar esta innovación con perspectiva de género para que en los pueblos, en el mundo rural, en la que hay ahora mismo abierto 2 líneas de debate. Por un lado, el mundo rural con mujeres envejecidas, que son las que sostienen, las zonas rurales las que sostienen los pueblos. Y por otro lado, cómo la mujer formada y preparada no encuentra oportunidades en el mundo rural y se tiene que trasladar a las zonas más pobladas o al ámbito más metropolitano. Esa es una reflexión que me gustaría, pues como presidenta de la Diputación, como alcaldesa de un pueblo pequeñito, dejar encima de la mesa y sobre este aspecto, pues que Manuel también termine pues reflexionando y también contando alguna experiencia o alguna buena práctica que haya en el territorio a nivel nacional y con esto pues damos lo que es el colofón final a esta jornada en la que agradezco cada una de las intervenciones. Han sido todas, pues la verdad que muy fructíferas. Se nos ha hecho, por lo menos para mí, el tiempo súper corto, esta hora y media, y bueno, me gustaría que desde esta perspectiva de género, de la incorporación de la mujer al mundo rural como mujer desde el ámbito de la parte envejecida, que es la que mantiene los territorios rurales, y desde la parte juvenil, donde no encuentra oportunidades en este mundo rural y sale a buscarlo en lo que es el ámbito más provincial o más ciudadano. Hay algo que está fuera de toda duda. La mujer es la que fija el personal en el territorio. Los pueblos donde no hay mujeres son pueblos que acabarán diluyéndose, acabarán marchándose, y como me dijo el otro día el alcalde de un pueblo de Almería que tiene 96 años y vuelve a las elecciones, dijo, al final, dice, ya tengo, dice, es un señor viudo, dice, ya tengo a mi hijo de 71 en una residencia. O sea que, no te digo más, lo digo de verdad, si no, no lo diría, no es un chiste. Si no hay mujeres, no hay nada que hacer. En cuanto a las mujeres jóvenes, como está planteando la presidenta, yo creo que tienen ahora mismo tantas oportunidades como tienen los hombres. No distinguiría. Los nuevos pobladores tienen muchas posibilidades de trabajar ahí. Para eso necesitan todo lo que hemos venido diciendo. Digitalización, a punto de resolverse por el asunto de Hispasat. Vivienda, mucho que trabajar, porque si no la gente no se para allí, ni los funcionarios ni no funcionarios.
Apoyo al emprendedor, fundamental, porque hay muchos trabajos, yo no sé dónde han diseñado esto tan bonito, que ya les he felicitado un par de veces, pero lo podría haber desarrollado perfectamente en Aracena, no necesariamente tenía que estar en Huelva la persona, digo Aracena o cualquier otro pueblo más pequeño, por lo tanto también hay diseñadores, hay trabajos, todo se puede hacer ahí. Y eso es igual para hombres que para mujeres. Hay parejas jóvenes que han identificado que sus hijos, y yo conozco en algunas localidades, por ejemplo, de la provincia de Guadalajara, han identificado que sus hijos van a vivir más seguros en un pueblo que en una ciudad, porque tienen en los barrios que viven muchos problemas de drogas, de bandas, de no sé qué, de no sé cuántos. Y se han ido a vivir allí y los niños se han adecuado. Por lo tanto, ya no es en este caso solamente un tema de género, es un tema de parejas jóvenes. Evidentemente, si no va la chica, el chico no irá, pero por eso es fundamental, pero es un tema de parejas y mucha gente lo está identificando. Y después de la salud, después del COVID, muchas personas han identificado que el lugar para vivir en salud es un pueblo. Y el lugar para vivir con menos ansiedad es un pueblo, y eso, como hemos comentado antes, afecta a las enfermedades mentales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por todos esos criterios, yo creo que hay que ver todos los colectivos que necesitamos, y está bien poner la sensibilidad y la lupa de género también. Lupa rural, pero lupa de género. Con las dos lupas yo creo que avanzaremos un poquito más. Yo les digo que muchísimas gracias a la presidenta por su invitación y a todos ustedes por sus aportaciones. Yo conozco mucho más el mundo rural gracias a este enamoramiento que he sufrido hoy aquí de la provincia de Huelva, que ya venía bastante predestinado, pero en todo caso lo hemos confirmado con la aportación de todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Una provincia con futuro. Tan buenos que tenemos en nuestra provincia, como es el jamón, las conservas, la gamba no porque no se la puede llevar, claro, el aceite y los vinos. Y la fresita porque...